Señor, le hemos reconocido, Dios Altísimo, como el único Señor y Dios, el único Señor y Rey, ante quien se ha de doblar toda rodilla, ante quien se ha de inclinar, Señor, toda cabeza, y de quien ha de decir toda boca que usted y solo usted es el Señor, para gloria eterna suya, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, por este regalo de poder estar reunidos hoy domingo ante su presencia. Pedimos que su Santo Espíritu nos asista, Señor. Que este tiempo que vamos a dedicar, Señor, a la reflexión de su persona, a la reflexión, Señor, sobre su obrar, sobre su carácter, sobre sus propósitos, sobre la forma como usted trata con nosotros, Señor, sobre la forma, Señor, como usted nos hace, Señor, conocer su propósito y voluntad. Pedimos que usted nos bendiga, Señor, en este tiempo. Que su Espíritu Santo nos asista, nos ayude en nuestras limitaciones, en nuestra debilidad, en nuestra necesidad. Pedimos esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro amo, el Señor Jesucristo. Amén. A partir de hoy, y no sé por cuántas semanas, vamos a estar considerando algunas reflexiones de la vida cristiana desde la perspectiva de la vida de Moisés, de las experiencias que están registradas, de algunas pocas experiencias que están registradas acerca de Moisés. La serie se llama De la cuna a la gloria y hoy comenzamos con la primera parte que he llamado Sacado de las aguas. Le pido que se ubique por favor en el libro de Éxodo, capítulo número 2. Se menciona más de 750 veces en la Biblia. Casi 800 veces se menciona su nombre en la Biblia. No sé, porque no lo confirmé, no sé si es el nombre más mencionado en toda la Biblia, el nombre de Moisés. Creo que no hay registro de otra persona que se haya llamado así en las Escrituras, solo él. O en la historia inclusive de la nación de Israel. Desconozco, pero de que haya otro Moisés, que haya habido otro Moisés en la historia de Israel. Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, el profeta más grande, mensajero de parte de Dios para el pueblo de Israel, el instrumento que Dios preparó y formó para hacer llegar su palabra, su ley, a la descendencia de Abraham. La ley y los preceptos que les habrían de definir como una nación especial. Ya tenían una gran promesa sobre ellos, pero lo que los definió como nación y le dio la estabilidad, la estructura como nación, el código por el cual diríamos la constitución nacional, fue lo que recibieron de parte de Moisés. Y por ello entonces vinieron a ser esa nación especial sobre la faz de la tierra. Por otro lado, la vida de Moisés refleja en varios aspectos la vida del Señor Jesucristo. Es como un reflejo de lo que hizo el Señor Jesucristo. Moisés es el libertador, pero hay un libertador más grande. Moisés es el que saca al pueblo de la opresión, pero hay uno más grande que saca a los hombres de la opresión. Moisés es el instrumento de Dios, el
la voz de Dios en medio de un pueblo, pero hay una voz que resuena y ha resonado y resonará por toda la eternidad más grande. Entonces, Moisés refleja en esos aspectos, en varios aspectos, la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Pero también la vida de Moisés, aquí y allá, refleja experiencias de la vida de todos los creyentes en todos los tiempos. Hay cosas que vemos en la vida de Moisés, que sucedieron con Moisés, experiencias que tuvo Moisés, que tienen reflejo de lo que Dios hace en la vida de todo creyente. No con la magnitud. La Biblia diría, nunca más se levantó un hombre como él. Nunca hubo otro profeta como él, que hubiese tenido la oportunidad, el privilegio de ver a Dios cara a cara. Nunca más se levantó otro. Pero salvando todas las distancias, esas experiencias de Moisés tienen un eco en las experiencias de todo hijo de Dios, del trato de Dios con los suyos. Y hoy, a partir de hoy, estaremos considerando algunos de esos aspectos varios del trato y del obrar de Dios desde esa perspectiva. En primer lugar, Moisés nació en medio de un tiempo crítico, un tiempo muy difícil. Y tendríamos que ubicarnos en el capítulo 1 de Éxodo para entrar en conocimiento de por qué ese tiempo era tan crítico. Si recordamos, Jacob y su familia, Jacob y sus hijos, sus 12 y sus nietos y sus bisnietos, Jacob y sus 70 familiares entraron a Egipto cuando José era el príncipe allá en Egipto. Cuando José era gobernador en Egipto, al amparo de José entró Jacob y toda su familia y habitaron allá en Egipto. Y entraron así. ¿Dónde los ponemos? ¿Qué quieren? Escojan. Y los trataron bien. Y les dieron un lugar especial en el territorio de la nación para que ellos lo habitasen. Y nadie los molestaba. Y allí ellos se dedicarían a hacer sus labores. Pero circunstancias cambian. Los propósitos eran otros. Ellos iban a estar temporalmente allí. Y gradualmente esa bondad desapareció. Ese beneplácito que les había sido mostrado, eso desapareció. Y comenzó a levantarse una incomodidad de los egipcios para con el pueblo de Israel, para con los descendientes de Abraham. Y ya no eran bien vistos. Comenzaron a caer mal delante de todos. Y les incomodaba que ellos estuviesen allí y que además se estuviesen multiplicando. Y ya no eran 70, ya eran miles y después cientos de miles. Y esto en un corto tiempo, porque cuando hablamos de 4 o 5 generaciones, eso es muy corto tiempo. Y uno dice, ¿cómo de 70 llegan a salir millones? Es muy fácil. Jacob, siendo uno, tuvo 12 hijos. Y cada hijo de Jacob, entonces, no eran como los tiempos nuestros que tenemos 2, 3. Oye, ahora las parejas dicen 1 y lo piensan para tener 1. Pero en aquel entonces tenían 12, 14, hasta más. Y entonces 70 se convierten en casi 500 y 500 se convierten en 2000 y 2000 se convierten en 10.000 y así, pues en muy poco tiempo ya era toda una población, una muchedumbre. Casi que otro pueblo dentro del pueblo de Egipto. Y los egipcios dijeron, no, esta gente se está multiplicando demasiado y tenemos que hacer algo, se nos van a levantar. Comenzaron a apretar las tuercas, comenzaron a oprimirlos, los tomaron finalmente, los tomaron como esclavos, literalmente. En el Éxodo capítulo 1, por ejemplo, dice que en el verso 11 que colocaron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, los colocaron a edificar ciudades para Faraón,
los oprimían, dice en el verso 12. En el verso 13 dice que los hicieron servir con dureza, que les amargaron la vida con dura servidumbre, que los colocaron a hacer los trabajos más duros. Más humillante, a estar en el barro, haciendo ladrillo, en toda labor del campo, los obligaban con rigor, dice la Escritura. Pero seguía multiplicándose, seguía creciendo el pueblo. Y dice la Escritura, y mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Esa era la circunstancia. Por cierto, nada, no fue algo que para ellos quizás es sorpresa, pero Dios le había dicho mucho tiempo a Abraham que su descendencia iba a ser oprimida en una nación extranjera, en un lugar extranjero, y que por 400 años serían oprimidos. Nosotros nos cansamos con una opresión de 10 años, de 20 años. Otros están cansados por una opresión de 60 años, una dictadura de 60 años. Pero aquí está un pueblo que había sido oprimido por 400 años. Y tendríamos que ver lo que eso significa. Para nosotros es muy difícil de imaginar, porque nosotros nacimos en libertad. Amén. Y hemos vivido en libertad. Amén. Y extrañamos ciertas libertades que nos han venido quitando sistemáticamente, en el caso nuestro acá. Pero todavía sí es muy difícil para nosotros imaginar esa condición. Nacer en esclavitud, no poder decidir, que otros te impongan lo que tienes que hacer, que te exploten en el trabajo, que te obliguen a trabajar y no te paguen lo que tu trabajo merece, que no tengas acceso a comida, que no tengas acceso a bienes, que no tengas acceso a ciertos disfrutes de la vida. Eso es muy difícil de imaginar. Hay que estar en esos zapatos para tener idea de qué se trata. Una opresión, una dictadura, una esclavitud. Y es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con la descendencia de Abraham. Pero ¿saben? La vida nunca se detiene. Amén. Y eso es algo que nosotros debemos también tener allí presente, ¿no? La vida no se detiene, como sea. Si nosotros nos cruzamos de brazos y decimos, voy a esperar que termine esta opresión para comenzar a vivir, habremos tomado una mala decisión. Porque la vida se nos puede ir y la opresión no terminó. Mejor es asumir la vida con opresión, sin opresión, y continuar la vida y salir adelante. Amén. ¿Okay? Entonces eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Aunque estaban en esa situación, no entendían por qué estaban en esa situación, 400 años en esa situación, pero ellos continuaron con su vida. Se casaban, procreaban, hacían vida de familia, no podían hacer nada más, adoraban a Dios en lo que entendían, oraban a Dios, esperaban de alguna manera en la obra de Dios. Tenían la esperanza, muy escondida, pero tenían la esperanza de que Dios en algún momento los iba a sacar y iba a poner fin a esa situación. Dice la Biblia, te pido que me acompañe entonces, Éxodo 2, verso 1 y 2, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. En todo ese contexto, seguían enamorándose, seguían casándose, y esta mujer que él tomó, dice, concibió y dio a luz un hijo, que por cierto no era el primer hijo, ya era el tercer hijo, que tenía. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Por qué esconderlo? Bueno, porque se había dado una orden ahora, ya que seguían y seguían, entonces ahora la orden era de que tenían que matar a todo niño varón. Que todo niño varón que naciese debía ser muerto. Y a pesar entonces de esa orden, que no sabemos cuánto tiempo tenía, la gente seguía, los descendientes de Abraham seguían entrando proyectando su vida familiar, desarrollando su vida de familia.
pero yo repito, son familias empobrecidas, son familias de hombres y mujeres maltratados físicamente, explotados laboralmente. Comenzaron a asesinar niños sistemáticamente. No nos gusta hablar de esas cosas, no nos gustan ese tipo de noticias. Genocidios han sido parte de la historia, todavía actualmente sucede. Entonces que alguien, un dictador, alguien, entonces comienzan sistemáticamente a matar y a matar y a matar a todos los que se le oponen. Y en este caso los egipcios veían la amenaza en los niños varones y decían, tenemos que darle muerte a los varones porque esos son los que se nos van a levantar. Y no sabemos de cuántos perdieron la vida de esa forma. Lo cierto es que aquí está una pareja que al tener un hijo varón deciden esconderlo. Y si no hubiese peligro, no tienen por qué esconderlo. Pero porque el peligro era real, porque el peligro es inminente, tienen que esconderlo. Se ven obligados a esconder su niño, a esconder su hijo. Porque está condenado a morir por las órdenes del faraón. Y deciden mantenerlo escondido, sin declarar su nacimiento. ¿Por cuánto tiempo lo van a esconder? No saben. No tienen idea, pero deciden esconderlo. ¿Podrán finalmente salvarle la vida a su bebé? Tampoco lo saben. Ellos no lo saben como padres. Pero él y su esposa deciden hacer todo lo que está a sus manos, a su alcance, para preservarle la vida al pequeño. Y así pasaron 7 días, la primera semana, pasaron las 2 primeras semanas, pasó el primer mes. Y el niño escondido con ellos en casa. Y mientras pasan los días, cada día que pasa, más se apegan ellos a su bebé. Todo el que ha sido padre sabe de eso, ¿no? Amén. Y se apegan más a su bebé, más lo aman. Y pasa el segundo mes, y parece todo un milagro. Llevan 60 días con el niño escondido desde que nació. Y ustedes recuerden, los que saben cómo la evolución, cómo van cambiando los bebés en semana a semana. Y ya un niño de 2 meses es una maravilla, siempre lo son. Pero ellos viven con el miedo, con el temor de que día a día, de que los pueden descubrir, de que los puedan descubrir. Y llegan a los 90 días con el niño en casa, 3 meses con su regalo. ¡Qué bendición! Para ese papá, para esa mamá, para los hermanitos del bebé, para la hermanita del bebé. ¿Saben? Todos nosotros llegamos a este mundo, nacemos y al llegar a este mundo entramos a un escenario de conflicto. Decimos, Moisés nació en un tiempo muy difícil, muy peligroso, crítico, y saben, no, pero es que todos nacemos, absolutamente todos, al nacer en esta tierra, nacemos en un escenario muy conflictivo. No nos damos cuenta sino tiempo después, muchos años después. Pero esta tierra es un escenario peligroso. Porque en esta tierra, en la tierra se desarrolla el conflicto más grande que jamás va a haber, comenzando por ahí. El conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y eso está allí. El conflicto entre la justicia, lo que Dios propuso, y el conflicto de los rebeldes, que quieren sacar a Dios a toda cuesta, que quieren expropiar la tierra de Dios y sacar a Dios de su tierra y quedarse ellos con ella. Ese es el conflicto en que vivimos. Por eso Rusia pelea con Ucrania, por eso la Unión Europea, por eso el movimiento LGTB y etc. Por eso lo que vivimos, por eso las decisiones de cada gobierno, por eso las persecuciones contra el cristianismo, contra los cristianos, por eso nosotros marchando por allá y nosotros marchando por allá. Por eso, aunque hay abundancia, sobreabundancia de recursos, el hambre en el mundo azota a millones. Y las injusticias están presentes en todo lugar. Desde el más insignificante centro
de una alcaldía, de un lugar, de una parroquia, hasta las Naciones Unidas o cualquier otra instancia de carácter internacional o mundial. Y estamos en ese conflicto y no hay posición neutral. O estamos con uno o estamos con otro. O estamos con el Dios de justicia o estamos con el otro bando. Pero no hay punto neutral. ¿Dónde está usted en este conflicto? ¿Hacia dónde se ha inclinado usted? ¿Hacia dónde se ha inclinado usted? Pero a pesar de esto, de este conflicto que nos arropa a todos, que no lo podremos cambiar, que no está en nuestras manos cambiarlo, que solamente Dios lo controla, lo conoce, le va graduando, ajustando cada detalle y finalmente lo llevará a fin. En medio de todo esto, sin embargo, nosotros disfrutamos de muchas bondades, Y aunque hay personas que sus vidas son muy sufridas, muy sufridas, una gran mayoría de los que pasamos por esta tierra disfrutamos de muchas cosas, de muchas bondades, de muchas gracias, de muchos bienestar, de las dádivas que el Señor concede sobre todo, como dijo el Señor Jesucristo, que Él es Dios bueno y hace bondad sobre buenos y malos. Entonces, a pesar de eso, disfrutamos de muchas bondades. ¿Que estamos en tiempos difíciles y críticos? Sí, claro. Pero no nos podemos detener, es lo que le quiero decir en este primer punto. No podemos pararnos a esperar que la cosa se arregle para entonces comenzar a vivir. Tenemos que continuar, tenemos que marchar según el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Debemos continuar avanzando en el presente. ¿Qué será el mañana? No lo sabemos, pero Él lo sabe. Él lo sabe. Ahí están estos padres, tienen un niño que peligra, no saben qué será del mañana de este niño, pero ellos están viviendo en su presente. En segundo lugar, dice la Escritura, pasados estos 3 meses no pudieron ocultarle más. No pudieron ocultarle por más tiempo. Quizás las inspecciones se volvieron más estrictas. Quizás entonces apretó el asunto de la vigilancia y de la búsqueda de los bebés varones. Quizás es que ya no lo podían dejar solo en casa al bebé. Quizás es que, no sé, ahora está más grandecito y llora más fuerte y es escuchado por los que están en los alrededores. Algo pasó que cambió la situación y ya no podían mantenerlo en oculto. Entonces tomaron una decisión. Dice allí, tomó una arquilla de juncos. El padre, supongo, hizo como una cestica, como una pequeña, ¿cómo lo llaman? Como un Moisés, bueno, el Moisés, pero no, otro nombre. Eso mismo, ajá. Hizo una pequeña arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y con brea, la curó y colocó en ella al niño. Y ese niño entonces lo llevaron y lo colocaron en la ribera del río, a la orilla del río. Y una hermana suya, la hermanita, o la hermana, porque si es una adolescente ya no sería una niña, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Podemos estar resguardados y demos gracias al Señor de que el Señor nos mantiene resguardados, de que nuestra vida no es un continuo conflicto, no es una continua amenaza, no es que todo el tiempo estamos así en la mira, y debemos dar gracias al Señor por ello.
que disfrutamos de tiempos de paz, que disfrutamos de tiempos de tranquilidad, que disfrutamos de tiempos de bonanza, que disfrutamos de tiempos de descanso, donde respiramos, Señor, gracias, que es donde baja la presión. Pero más temprano que tarde vuelve a llega el problema y estamos otra vez a merced de peligros y de males que nos rodean. Quizás sea difícil, quizás nos cueste aceptarlo, pero yo quiero decirle, quiero recordarle, quiero traer a su pensamiento que todas las crisis que llegan a nuestras vidas, en cierta forma nos están empujando a que nos entreguemos en las manos del Señor y Dios omnipotente. Los padres estaban con el bebé y dijeron, no podemos mantenerlo, no podemos quedarnos con él. Vamos a colocarlo en las manos de Dios. Pero ese colocarlo en las manos de Dios es vamos a llevarlo y lo vamos a colocar allá, en manos del Señor, en manos de Dios. Y quiero decirle eso, que todas las crisis en cierta manera nos están invitando, presionando, empujando a que coloquemos nuestras vidas y nuestros problemas y nuestros imposibles en las manos de Dios. No podemos hacer ya nada. Y da mucha impotencia encontrarse en una situación donde usted dice no puedo hacer nada y quisiera hacer y no puedo resolverlo y no está en mis manos resolverlo y no tengo los medios y no hay manera. Pero podemos hacer algo y será lo mejor que hagamos. Colocar eso en las manos del Señor. Colocar eso en las manos del Señor. Y eso es lo importante, que el bebé fue entregado, con toda seguridad, el bebé fue entregado a la voluntad de Dios. ¿Qué hará Dios? Ellos no lo saben. ¿Se salvará? ¿Lo cuidará? ¿Se morirá? ¿Se lo comerán los cocodrilos? Cocodrilos famosos en el Nilo, el cocodrilo del Nilo. Están en las riberas del Nilo. ¿Cómo lo hará Dios? Si Dios va a hacer algo, ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de qué medios obrará Dios? Y a veces nosotros queremos saber que Dios nos diga cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, con quién lo va a hacer y qué va a pasar después de que Él lo haga. No somos exigentes nosotros, ¿eh? Entonces decimos, Señor, yo quiero que tú me digas cómo lo vas a hacer. Y yo quiero saber, pero sabe, nada de eso es asunto nuestro. Nada de eso es asunto nuestro. La parte nuestra es entregarnos al Señor. El Señor verá cómo lo hace, qué es lo que hará con nosotros una vez que nos entregamos a Él. Él se asegurará y nosotros solamente estar entregados a Él. Aquí estaban estos padres entregando a su hijo. Y yo le pregunto hoy, ¿qué tiene usted que entregar? Esos padres en ese momento entregaron a su hijo. ¿Habrá algo en usted? ¿Habrá algo en su vida? ¿Habrá algo en sus manos? ¿Habrá algo en su corazón? ¿Habrá algo en su pensamiento, en su mente? ¿Habrá una preocupación que usted está cargando? ¿Habrá algo que usted lleva desde hace tiempo que usted tenga que entregar al Señor? Es probable. Quiero que veamos esto para cerrar este punto. Tanto los que entregan como los entregados están en la mejor posición. Los padres hicieron lo mejor que podían hacer, entregar al bebé. Y al bebé le pasó lo mejor que le podía pasar, haber sido entregado. Y podríamos decir, pobrecito el bebé. No, lo mejor que le pasó a ese bebé es que sus padres lo hayan entregado. Y hay estos aspectos. ¿Por qué? ¿Por qué lo mejor es entregarse a Dios? ¿Por qué lo mejor es entregar nuestras cosas a Dios? ¿Por qué lo mejor es entregar nuestras cargas a Dios? Le diré lo siguiente. Porque Dios es un Dios de amor, en primer lugar. Y eso implica, entre otras cosas, que a Dios le importa nuestro sentir y nuestro corazón. Allá se quedó una mamá llorando. ¿Usted cómo se quedó la mamá de ese bebé? Cuando se llevaron ese bebé para colocarlo en la orilla del río. ¿Cómo cree usted que se quedó esa mamá? Sonriendo, tranquila, se fue a tomarse un cafecito. Allá estaba una mamá y Dios sabía cómo se quedó esa mamá.
Y a Dios le importó, y al Señor le importan las lágrimas de los suyos. Al Señor le importan las lágrimas, las preocupaciones, los sinsabores, los miedos, los temores, porque Dios es un Dios de amor. No es el Dios que nos dio las reglas y ustedes ven cómo se las arreglan. Aquí está mi mandato, no me interesa cómo se las arreglan ustedes, cumplan con eso. No es ese Dios. El Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es un Dios que le importa cómo nos sentimos. Si nos sentimos tristes, si nos sentimos desconsolados, si nos sentimos desesperanzados, a Él le importa cómo nos sentimos, porque Él es un Dios de amor. Le importa nuestro sentir y corazón. Pero también es un Dios de sabiduría. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tenía que pasar eso? ¿Por qué el verse en esta situación de entregar al niño? Y era necesario. Para los propósitos de Dios era necesario. Y entonces Dios es un Dios de sabiduría. Él sabe por qué es necesario que pasemos por lo que pasamos. Y usted dice, no sé por qué estoy pasando por esto. Dios sabe por qué usted tiene que pasar por esto. No sé por qué estamos pasando por esta situación como familia. Dios sabe por qué es necesario que pasemos por esa situación como familia. No sé por qué estamos pasando esta situación como iglesia, como país. Dios sabe por qué es necesario que hayamos pasado y que estemos pasando por lo que estamos pasando y que pasemos por lo que hemos de pasar en el mañana. Porque Él es un Dios de sabiduría. Dios es un Dios de sabiduría. Todas las cosas las hace con sabiduría. Pero también es un Dios de propósitos. Y por eso lo mejor que podemos hacer es entregarnos a Él. Porque Él siempre obra con propósitos en vista. A veces pensamos, Dios hizo esto, y pan, y ya, y ahí quedó. Pero es que nada de lo que Dios hace queda allí. Siempre hay todo un hilo de consecuencias, siempre hay todo un hilo de relaciones. Dios hace algo y eso que Él hace se extiende indefinidamente. No sé si me explico. Y entonces allí está esa madre y ese padre entregando ese niño, pero eso va a repercutir por siglos, ese acto. Y lo que Dios hace en su vida, lo que Dios hace en nuestras vidas, lo que Dios permite que suceda en nuestras vidas, también va con propósitos de largo alcance. Con propósitos de largo alcance en nuestras vidas. Y finalmente, Él es un Dios de poder. Él tiene los medios de hacer lo que se ha propuesto hacer. En tercer lugar, volvemos al relato de Éxodo. La hermana se puso de lejos para ver qué le acontecería al bebé y el verso 5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella, la hija de Faraón, la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Yo pensaba, Dios es asombroso. Dios es asombroso. Por donde quiera que sea que usted se acerque a considerar, a contemplar algo de Dios, encontraremos que Dios es asombroso. Si consideramos su misericordia es una misericordia que asombra. Si consideramos su poder es asombroso. Si consideramos su amor igualmente, si consideramos su justicia igual, por donde quiera, cualquier virtud, cualquier característica de su ser que consideremos, encontraremos que es digna de asombro. Las cosas que hace, cómo las hace, su tejido allí tan intrincado en todo su obrar.
Faraón y su casa. Faraón es el hombre fuerte de Egipto, el que oprime al pueblo de Israel, el que ha dado la orden de muerte, de que den muerte a esos niños, el que ha dicho no podemos dejar que se nos levanten, el que ha dicho no podemos aflojarle darle suavidad, no, hay que mantenerlos bien allí porque si no se nos van. Faraón es el hombre duro allí. Y Dios va a quebrar ese yugo, y Dios va a quebrar esa opresión, y Dios va a poner fin a esa esclavitud, y lo va a hacer llevando un niño de esos sentenciados a muerte a la casa misma de Faraón. ¿Qué cosa? Dígame usted si eso no es digno de asombro. Entonces Dios va a llevar ese niño, esa persona, ese instrumento al corazón mismo de Faraón, a la casa misma de Faraón. ¿Por qué tiene que hacerlo así? Las cosas de Dios. Las cosas de Dios. No podía liberarlos de otra manera, no podía obrar de otra forma, no podía... No, es que Él quiere que la persona, que el instrumento que los va a liberar vaya allá y esté precisamente en la casa misma de Faraón. Y que sea tenido por hijo de la hija de Faraón. ¿Qué cosa? Todo parece coincidencia. El bebé que está en ese lugar, la hija de Faraón que sale a caminar por la ribera con sus doncellas, en el paseo, en el caminar, de repente ella mira, ¿qué es aquello? Y manda a la criada y dice, tráeme aquella cestica que está allá para ver de qué se trata, qué es eso. Y entonces cuando se la traen y encuentra al bebé llorando y el corazón que se le... La compasión se encendió allí. Halló gracia a ese bebé delante de ella. Se enterneció el corazón cuando vio ese bebé allí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cosas dignas únicamente de Dios. Podríamos decir, ese bebé halló gracia. Si no es así, si ella es otra, si no hay esa gracia, dice, llévenselo a papá para que lo... Pero halló gracia. Ese bebé halló favor, el favor ante los ojos de la hija de Faraón. Hay un regalo especial que Dios concede a todos aquellos que llama para sus propósitos eternos. Ese regalo especial se llama favor, se llama gracia. Con esa gracia nos encontramos seguros, estemos donde estemos. Con ese favor de Dios no importa dónde nos encontremos, estamos seguros con el favor de Dios. Me recuerdo de mi abuela, de mi abuelo. La bendición, no sé si es costumbre muy venezolana nuestra, pero nosotros le decíamos bendición, Sion, y decía, Dios me lo bendiga y me lo favorezca. Esa era la frase. Dios me lo bendiga y me lo favorezca. El deseo de que el favor de Dios esté allí. Y es que existe un favor divino. Existe un favor divino que cuando está presente abre puertas que de otra forma no se abrirían. Existe un favor que hace que el camino sea llano, que el camino se alice, que el camino se allane, cuando está ese favor allí presente. Y nosotros deberíamos anhelar que el favor de Dios esté con nosotros. Y desear y pedir que el Señor nos favorezca, que el Señor nos favorezca en medio de este mundo complicado, difícil, lleno de amenazas, lleno de peligros, lleno de situaciones aún de muerte rondando, pero saber que el favor de Dios está allí por un lado, entonces con ello nos basta, estamos seguros, estamos seguros. En cuarto lugar, dice la hermanita que estaba por allá escondida mirando, ella está atenta a todo. Y cuando ve que le llevan la cestica a la hija de Faraón, ella se acerca. Me hubiese gustado ver esa escena. Y su hermana se acercó, dice, y le dijo a la hija de Faraón,
¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? A la cual la hija de Faraón le dijo, sí, lleva este niño. No, me estoy saltando algo. El 8, verso 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. Le dijo, sí, anda. Y entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. ¿Qué cosa? Y yo vuelvo y le digo, ¿no es acaso sorprendente lo que el Señor hizo acá nuevamente? La madre que se quedó llorando por su bebé, la madre que se quedó orando, la madre que se queda como desconsolada por tener que desprenderse del hijo de sus entrañas, ahora la llaman. Le dicen que se acerque y la llaman para que críe su propio hijo. Y le van a pagar. Y le van a pagar para criar su propio hijo. Y que nadie la moleste, porque la orden viene de la hija de Faraón. Que nadie la molesta, que nadie se meta con ella, porque ese niño lo está criando ella por orden de la hija de Faraón. Y le van a pagar por hacerlo. Por otro lado, qué astucia la de la hermanita. Qué astucia de la hermanita para acercarse y decir lo que dijo en el momento oportuno y le dice, ¿quieres que te busque a alguien que te lo críe? Y cuando le dice sí, entonces claro, ya sabe a quién va a ir, va y busco a su mamá. Y ¿puede usted imaginarse cómo regresó esa mamá con ese niño en brazos a su casa ahora? ¿Con qué semblante, con qué emoción de corazón regresaba esa madre con su hijo a casa? La pesadilla terminó. ¿Y con qué tipo de final? Recibió un encargo. Recibió un encargo de parte de Faraón, de la hija de Faraón. Yo quiero que nos preguntemos, ¿qué encargos estamos recibiendo nosotros? ¿Qué encargos nos está presentando la vida? ¿Qué nos está encargando la vida que hagamos? A veces los encargos que recibimos provienen de quienes menos pensamos y de quien menos quisiéramos. Yo no creo que la mamá de este bebé quiere recibir un encargo de la hija de aquel que lo mandó a matar. Y muchas veces nosotros recibimos encargos de personas hasta que no conocemos, que ni tratamos. Y ella va a criar ese hijo que es de ella, pero no va a poder decir que es de ella. Vea también eso. Ella no podrá decir que ese es su hijo. Ella tendrá que decir es de ella, de la hija de Faraón. Y no se le va a reconocer su labor de madre. Ella es solamente una encargada de criar el niño de la hija de Faraón. ¿Y cuántas cosas nos encarga la vida y no se nos van a reconocer? Pero lo mejor que podemos hacer es asumirlas y llevarlas a carta cabal, los encargos que recibimos, las responsabilidades que recibimos, las obligaciones que recibimos. A veces son obligaciones y no quisiéramos, pero hay que cumplir y hay que salir adelante. Es parte del propósito y de la voluntad de Dios que respondamos a nuestras obligaciones, a nuestras responsabilidades, a aquellas cosas que se nos piden y aunque no hay garantía de que se nos vaya a reconocer, pero estamos en ese escenario, estamos en esos zapatos, tenemos que hacerlo, es lo mejor que podemos hacer. Es parte de la voluntad de Dios. Por otro lado, y ya para cerrar este punto y acercarnos al final, a veces esperamos un encargo de Dios, queremos un encargo de Dios de forma sobrenatural, que el Señor se nos aparezca, que nos dé una visión, que nos hable una voz audible, que nos llegue un profeta con un mensaje para darnos un encargo de parte de Dios. Y sabe, muchas veces el encargo de Dios para nosotros, el encargo de Dios para nuestras vidas, por ejemplo, es que criemos a nuestros propios hijos.
El encargo de Dios para toda madre es que críe correctamente y en el temor del Señor a sus propios hijos, antes que otra cosa. Y antes que servir en la iglesia, que atienda su casa, que atienda a sus hijos, que los críe educadamente como debe ser. Pero lo mismo para los padres. Y entonces el encargo de Dios, que cuidemos a los nuestros, que libremos de peligros a los nuestros, que vigilemos a los que el Señor nos ha entregado, que no los descuidemos, que no seamos negligentes, que no seamos perezosos, que seamos diligentes y dispuestos para cuidarlos hasta que llegue el tiempo en que Dios cumpla sus propósitos en ellos y en nosotros. Quinto y último lugar, el verso 10 dice, y cuando el niño creció, la mujer se había llevado su niño, dice el verso 10, y cuando el niño creció, no sabemos cuánto es ese crecer. No sé, no tengo la menor idea. 5 años, 3 años, 7 años, 12 años, no lo sé. Pero cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Me llama la atención que el nombre Moisés se lo dio fue la hija de Faraón y no su propia madre. Que el nombre que perduraría, que el nombre importante por tiempo, se lo dio fue la hija de Faraón. Porque la hija de Faraón dijo, yo me encontré este niño en las aguas. Y entonces por eso le colocó ese nombre, Moisés, sacado de las aguas, sacado de las aguas. Y ese era un nombre muy apropiado, por cierto, para alguien cuyo propósito de vida en el futuro sería el proclamar que el Dios eterno y verdadero es un Dios que saca de las muchas aguas. Dios es un Dios que saca de las muchas aguas a los que en Él confían y lo obedecen. Y si usted le pregunta, si nos ponemos a contar nuestras historias y las de todos aquellos que han sido salvados, llamados, redimidos por el Señor, encontraremos que todos hemos sido sacados de las muchas aguas, de las aguas de la muerte, de las aguas del pecado, de las aguas de la muerte física, pero más importante aún, de la muerte espiritual, definitiva y eterna. Dios todavía hoy está llamando a las personas a que salgan de las aguas. Y lo hace por medio del Evangelio. El bebé no salió por sí solo. Él no podía hacer nada para salir de allí. Y así nosotros tampoco podemos hacer nada. Usted tampoco puede hacer nada. Lo único que podemos hacer es confiar en el Salvador. Ponernos y entregarnos en las manos del Salvador. Él tiene el poder de sacarnos de las aguas del pecado, de las aguas de una muerte inminente, de una vida sin sentido, de una vida sin propósito. Yo le pregunto, ¿ha sido usted sacado de las aguas? ¿Ha sido sacado de las aguas? Vamos a tener un minuto de oración. El pequeño Moisés fue sacado de las aguas. Señor, usted sabe todo sobre nuestras vidas. Agradecidos estamos de sus misericordias, de sus bondades, de que también a nosotros usted nos ha sacado de las muchas aguas por medio del Salvador, por medio del Redentor,
por la palabra bendita y eterna del Evangelio, que es salvación para todo aquel que cree. Pero muchas veces, Señor, seguimos como asfixiados, como que rodeados, Señor, de las aguas, del temor, de la desconfianza, de la opresión, de circunstancias, Señor, que nos intimidan, que nos oprimen, que nos ahogan. Queremos pedir que usted nos ayude a poder encontrar, Señor, la libertad y la confianza para entregarle a usted todo nuestro vivir, nuestro presente y nuestro futuro, nuestra condición y la condición de los nuestros. De entregarle a usted, Señor, todo nuestro pensar y nuestros temores, nuestras inquietudes, nuestros anhelos, Señor, pero también, Señor, nuestras amarguras. Todo aquello, Señor, que está allí, Señor, y dentro de nuestro corazón se vuelve una causa de conflicto, se vuelve, Señor, una carga pesada, se vuelve un estorbo para la vida que usted desea para nosotros. Ayúdenos a ser valientes para tomar las decisiones que tenemos que tomar. Ayúdenos, Señor, a dar el paso de fe, de entregar y poner en sus manos lo que tenemos que entregar y poner en sus manos. Y entonces esperar, como dice su palabra, bueno es esperar en silencio al Señor. Esperar la obra suya, esperar la respuesta suya, el obrar suyo en nuestros corazones, en nuestras almas, pero también en nuestras circunstancias, en las situaciones que nos rodean. Usted es el Señor de toda la tierra. Todas las cosas, Señor, están sujetas a usted, Señor. Así denos esa confianza de saber que el Padre nuestro domina sobre todo. Que en sus manos, Señor, estamos perfecta y eternamente seguros. Le damos gracias por la palabra que hoy ha traído a nuestros oídos y pensamientos. En Cristo Jesús. Amén.